Durante el mes de marzo, los medios no han hecho más que informar acerca del coronavirus. Pero, ¿qué tantos datos nos ha entregado esta pandemia? El 1 de marzo, los casos de coronavirus a nivel mundial eran de 88.585, con 3.000 muertes, distribuidos de la siguiente manera. China tenía el 90% de los casos y Corea del Sur el 4%, seguido de España, Italia, Irán y otros países. Para el 31 de marzo, exactamente un mes, los casos de coronavirus eran de 858.892 casos con 42.000 muertes, un incremento bastante alto, y se encontraban distribuidos de la siguiente manera. Estados Unidos con un casi 22% de los casos, seguido de Italia, España y China había pasado de tener el 90% de los casos a solo el 9%. Esto quiere decir que la epidemia o el brote que inició en China se expandió al resto del mundo y fue declarado como pandemia por la OMS. Los casos actuales se dividen en un 75% de casos activos, de los cuales el 95% son de caso medio que se controlan con aislamiento, con un control médico mediano, y un 5% requieren de UCI o son casos totalmente críticos. El otro 25% son casos que ya se han cerrado a fin de este mes, de los cuales el 81% logró recuperarse y el 19% ha fallecido. Esta es la curva del incremento de casos a nivel mundial, arrancando desde el 21 de enero, cuando se empezaron a medir los datos en China, hasta el 31 de marzo. ¿Qué podemos apreciar de esta curva? Que durante los días del 1 al 10 de marzo los casos empezaron a aumentar de 2 hasta 5.000. Del 10 al 17 de marzo los casos empezaron a aumentar de a 12.000 por día. Y del 18 al 31 de marzo los casos empezaron a aumentar 20.000, 30.000, 40.000, llegando incluso hasta 75.000 casos por día. Esto con la gran cantidad de casos que se empezaron a presentar en Estados Unidos, en Italia, en España, y claro está que también Estados Unidos cuenta con unas pruebas que permiten determinar el contagio casi inmediatamente. La curva de muertes en el mundo es muy similar, pero pues las cifras son mucho más pequeñas. Las muertes están en un estimado del 5% del total de los casos contagiados, pero las muertes también empezaron a aumentar durante este mes del 1 al 10 de marzo en 100 casos, terminando este mes entre 3.000, 4.000 y 5.000 muertes por día. Esta es una gráfica en la que se puede apreciar que el área azul es el área de los contagiados, el área amarilla es el área de los recuperados y el área de las personas fallecidas es el área verde, que solo sube hasta 42.000, como lo presentamos anteriormente. Los países con más casos de coronavirus en el mundo son Estados Unidos, Italia y España, que ya superan la gráfica o la curva que presentaba China inicialmente, Alemania y Francia, que están subiendo y se están acercando al punto límite que tenía China, y presentamos la curva de China y la de Corea para que se pueda apreciar que estos países lograron detener la infección, detener el avance. Estas son las gráficas independientes de cada país, de las cuales ¿qué podemos apreciar? Por ejemplo, Estados Unidos y España son unas gráficas que todavía están creciendo a unas velocidades altas. Italia y Alemania están ya disminuyendo sus casos, de pronto en unos pocos días pueden alcanzar ya el pico de esta curva, mientras que la gráfica, por ejemplo, de China alcanzó el pico y ya se mantuvo ahí. ¿Qué quiere decir? Que no hubieron más casos y en una posible gráfica de casos activos la gráfica tendría ya a disminuir. Para los casos, ya analizando los casos positivos, los recuperados y los muertos en esos países, ¿qué se puede determinar? Que Estados Unidos tiene una gran cantidad de infectados, pero una mínima parte ha logrado recuperarse. En Italia se han estado recuperando y también muriendo personas en proporciones similares. China, que se ve en su mayoría amarillo,
presenta que ya recuperó en su mayoría a las personas que estuvieron infectadas con una mínima cantidad de muertos, y un caso muy especial es Alemania, que a pesar de sus contagios ha logrado presentar gran cantidad de personas recuperadas y una mínima cantidad, una mínima tasa de muertes ante esta infección. Para el caso de Sudamérica, el virus empezó a llegar a finales del mes de febrero en países como Brasil, y también vemos que Brasil ya superó la cifra de los 5.000, mientras que Chile y Ecuador ya superaron la cifra de los 2.000 casos. Perú está sobre los 1.000 y Colombia y Argentina sobre los 900. Si analizamos también los casos en estos países en cuanto a positivos, recuperados y muertos, vemos que Brasil tiene una gran cantidad de infectados e incluso está presentando más muertos que personas recuperadas. Chile y Argentina están presentando más personas recuperadas que muertas, y en una muy gran diferencia, lo que deben estar haciendo de pronto bien. Pero en cambio Ecuador está presentando una gran cantidad de personas muertas y un mínimo de personas recuperadas. Para el caso de Colombia, el 5 de marzo llegó nuestro primer caso, que fue una paciente proveniente de Milán, o eso es lo que se tiene estudiado, y el 31 de marzo finalizamos con 906 casos, 16 muertes y 31 personas recuperadas. De esto, que se puede apreciar que las muertes han sido el 1.7% de los casos en Colombia, y la curva en Colombia ha venido creciendo en un promedio de un 21% de casos por día. Para el análisis de Colombia por regiones, vemos que la mayoría de casos están concentrados en Bogotá, con 390 casos, y los demás casos están concentrados en las áreas metropolitanas o en las grandes capitales de cada uno de los departamentos que le siguen. También vemos que hay una gran cantidad de municipios pequeños de cada uno de estos departamentos que tienen entre 1, 2 o 3 casos, lo cual es también alarmante, ya que estos municipios no cuentan con una infraestructura médica necesaria, no cuentan con los recursos, y el gobierno debe tener el ojo encima en estos casos para que no se permita una expansión. Finalmente presento esta tabla, que es como el resumen del estudio que se hizo y los datos a fin de mes. Esta tabla la había presentado en un video anterior, donde vemos los contagiados y analizamos el área, la población y la densidad poblacional de los diferentes países que están en el top 20 de más contagiados. Hay un índice interesante que son los casos totales por millón y las muertes por millón. Los casos totales por millón en Colombia ascendieron a este fin de mes a 18, ya que anteriormente los habíamos visto en 13, y en el estudio que se presentó anteriormente, donde se ubicó una tendencia, un posible pico, hablábamos de llegar a 350 en este índice, para un total de 17.000 a 18.000 personas contagiadas en el país. Las muertes en Colombia están entre el 0.30 por millón, y podemos ver que casos como Italia y España están realmente altos. Para finalizar, quiero también mencionarles que China presentó el máximo de casos en el mes de febrero. Estados Unidos y Europa Occidental lo están presentando durante el mes de marzo, y posiblemente Sudamérica presente este máximo de casos durante el mes de abril. Luego hay que aceptar las medidas del gobierno, hay que permanecer aislados, hay que permanecer en casa, y hay que mirar cómo se supera la crisis económica del país.